Bienvenidos a un episodio nuevo de Comunal Podcast. Hoy estamos de manteles largos y encantados de estar aquí de invitados por Promotora Social México en los Impact Days, un espacio para sumar esfuerzos dentro del sector de emprendimientos sociales, de organizaciones y de personas que aportan valor a nuestro ecosistema y a nuestro país. Muchas gracias por tener este espacio tan importante. Y pues bueno, para mí es un gusto poder platicar con Juan Carlos Domenzain, quien es cofundador y presidente ejecutivo de Promotora Social México. Él también es miembro activo de varios organismos empresariales como la Asociación Mexicana de Capital Privado, la Aspen Network of Development Entrepreneurs y Global Impact Investing Network, entre otras, ¿no? Y además ha promovido y ha sido parte fundamental del desarrollo de organizaciones y proyectos como Un Kilo de Ayuda, Pacto por la Primera Infancia, y pues bueno, Banco Compartamos, que hoy es Gentera, y pues para mí es un gusto y un privilegio poder platicar contigo en este espacio de todo esto que ha sido el impacto en tu vida. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ti, Aldo. Es un honor estar aquí contigo. Quisiera empezar porque nos platicaras cómo empieza ese interés por los temas de impacto. A ver, yo te diría que yo creo que en mi caso, como el de muchos otros, yo creo que los primeros pasos que dimos en términos de ayuda, los vivimos en nuestras casas. Y yo creo que ahí es donde el papel de los papás finalmente acaba modelándonos pues nuestras conductas y nuestros comportamientos. En mi caso, mi papá fue, pues ahora sí, un papá proveedor, muy responsable, muy trabajador. Y mi mamá, para mí fue un ejemplo. Yo no sé cómo le hacía, con 7 hijos, pero se daba tiempo para, no solo para atender a los 7 hijos, sino para atender una cantidad de obras y ayudas, y no creo que hayan sido muchas obras estructuradas, sino era esa pequeña ayuda. Me acuerdo que llevaba medicinas al dispensario, me acuerdo que llevaba ropa a una casa hogar, me acuerdo que pasaba cuando nos recogía del colegio alemán camino a la casa, pasaba a una iglesia y dejaba un paquete de no me acuerdo qué ayuda. Y así se la pasaba por todos lados. De fin de semana íbamos a Cuernavaca y tenía una obra en el pueblito de atrás y llevaba algo. Yo creo que eso te va marcando. Yo creo que ese es el ejemplo que tú ves ahora sí que en las personas que quieres y que te modelan. Y yo creo que ahí fue la primera semilla. Y luego, pues tuve la fortuna y el privilegio de formar parte del grupo fundador de Gente Nueva. Me acuerdo que en una vacación, un fin de semana largo, en Acapulco, que nos invitó una amiga, ahí conocí a su hermano. Me platicó que se estaban reuniendo los sábados y que querían formar una organización que promoviera valores en los jóvenes. Y la verdad es que al principio me sonó medio extraño eso de promover valores, una organización de jóvenes que promoviera valores, como que se me hizo medio abstracto. Pero la verdad es que acepté la invitación, empecé a ir a los sábados y la verdad es que ahí yo creo que fue como esa semilla que ya seguramente mis papás o mi mamá había dejado en huella en mí, pues ahí fructificó, porque allí encontré como verdaderamente mi camino de ayuda. Mis amigos de aquel entonces se volvieron no solo mis compañeros de batalla, donde realmente soñábamos con cambiar al mundo, sino además mis hermanos de la vida. Yo creo que en muchos sentidos te podría decir que este grupo de amigos fundadores pues se volvieron mi familia. Y nos vincula de fondo pues propósitos muy y trascendentes, ¿no? O sea, todos somos unos inconformes del status quo, todos buscábamos cómo hacer esa pequeña diferencia, y realmente Gente Nueva fue como la oportunidad para hacer ese cambio, ¿no? A ver, me gustaría resaltar algo que acabas de decir, que son los valores, que creo que es importantísimo y son los cimientos pues de una familia, ¿no? Que te inculcó esa parte, pero que muchas veces
si no tenemos papás o familiares que nos los inculquen, pues la verdad es que no nos involucramos. Y nosotros siempre buscamos eso, ¿no? Cómo lograr sensibilizar a la gente desde la parte educativa, no académica, sino educativa, de valores, para desarrollar ese punto y que pues la gente se involucre. ¿Tienes algún recuerdo, además de estos que contabas, ¿no? De las idas a Cuernavaca y todo, que te haya marcado muy de joven con tu mamá esa parte de el ayudar a los demás? Sí, a ver, hago un paréntesis. A mí me parece que el concepto valor, cuando hablamos de valores, como que se agrupan una serie de conductas en torno a un concepto donde tú le das peso, ¿no? Entonces, cuando hablas el valor de la integridad, el valor de la integridad en abstracto, pues no dice mucho, pero finalmente la conducta es ser honesto, es ser transparente, es ser leal, ¿no? Y eso te hace una persona íntegra, ¿no? Y tanto digamos, en mi infancia, me acuerdo, pues el valor, por ejemplo, de la verdad era, o sea, mi papá nos decía, ¿no? No me importa lo que hayas hecho, pero dímelo. Y yo voy a apreciar que me lo digas, ¿no? Entonces ahí vas aprendiendo, pues, a ser veraz, ¿no? O por ejemplo, me acuerdo de chiquito que mi mamá me mandaba, pues, a comprar, ¿no?, en la esquina el pan Bimbo y me daba los 15 pesos, ¿no? Y cuando regresaba, contaba el cambio, ¿no? Y parece mentira, pero pues, sabías que pues tenías que entregarle esos 3 pesos de cambio y te vas formando, pues, en la honestidad, ¿no? O en el cuidado, en los detalles. Yo creo que ese es el tipo de cosas que finalmente te van modelando, ¿no? Y obviamente ya cuando eres adulto, pues ese tipo de conductas pues son los que te van haciendo quien eres, ¿no? Sin duda. ¿Crees que hoy en día se están perdiendo, se están valorando otras cosas con las nuevas generaciones? Pues mira, yo creo que sí a ver, se le atribuye a muchas cosas, ¿no? Se le atribuye a que pues, en la escuela se han perdido las clases de civismo o de ética y demás. Pero ciertamente yo creo que se han confundido muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor de venir de una cultura probablemente o de una generación pues muy exigente, un poquito hasta, ¿no? Yo me acuerdo de chico, pues la escuela, pues el profesor te daba un reglazo, ¿no? O te aventaba las llaves, ¿no? Bueno, hoy en día hacen eso y corren al profesor, ¿no? Y mis papás aplaudían esas conductas, finalmente eran formativas, ¿no? A lo mejor un poco exageradas. Y hoy en día me parece que el péndulo se fue del otro lado. Entonces, en aras de no lastimar, en aras de proteger, pues creo que también se van perdiendo y se van diluyendo muchas cosas. Y hoy en día, pues yo veo en las nuevas generaciones, pues veo mucho cinismo, mucha indolencia, mucha indiferencia, probablemente porque no tuvieron la atención en su momento, pues, de enseñarle las conductas correctas, ¿no? Que también pues ha sido culpa, ¿no? De las personas que nos han dado esos valores e inculcado, ¿no? Como bien dices, en este caso, en tu familia que te inculcaron esta parte, pero también yo creo que es muy importante ese valor de la amistad. Y lo decías bien, este grupo de amigos que hicimos en donde buscábamos pertenecer, pero no solamente ser amigos y ser un movimiento que al principio no sabíamos ni qué, empezar a ayudar y a servir, ¿no? Que se veían esos sábados que se juntaban y que se empezaban a organizar como sociedad para algo mayor. Fíjate que la verdad es que fue, fue, fue una escuela de valores. O sea, realmente gente nueva que quería promover los valores, para mí fue una escuela de valores. Le dedicamos probablemente 2 años antes de salir al público, digamos, de que fueron las inauguraciones en 1984. El año pasado cumplimos 40 años de haber fundado Gente Nueva y lo celebramos con una muy bonita fiesta y celebración. Y ahorita te platico un poco lo que sucedió a raíz de esos días de Gente Nueva.
Nos juntábamos no solo los sábados era así como que el día que todo el mundo podía. Nos juntábamos durante la semana, saliendo de clases, cada quien tenía sus responsabilidades, nos organizábamos por diferentes direcciones y demás. Yo estuve muchos años encargado del área de acción social y los sábados iba con mi equipo de acción social al tiradero de basura de donde está ahorita la Ibero. Uh-huh. Ahí vamos a trabajar, ¿no? Y estaba el equipo de comunicación, estaba el equipo operativo, el de relaciones públicas y todo se organizaba, digamos, sus retos en función a sus objetivos. Pero nos dedicamos un buen rato a estudiar valores y cómo comunicarlos, o sea, teóricamente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues, ¿cómo los podemos presentar accesibles, no? Entonces, bueno, los estructuramos como los valores humanos, ¿no? Los cotidianos, el trabajo, la responsabilidad, etcétera. Los valores humanos, pues eran ya un nivel superior, ¿no? Y basados en la justicia, fortaleza, templanza, ¿no? Y los valores espirituales era darle un sentido trascendente a tu vida, ¿no? Gente nueva, si bien, digamos, tuvo sus raíces motivacionales en digamos, de forma apostólica. Queríamos que fuera pues un movimiento muy abierto, no muy inclusivo, muy incluyente y demás, donde pues el tema de la religión no era tema y lo mismo pues se aceptaba a jóvenes de cualquier condición, ¿no? Luego nos dimos cuenta que finalmente el valor pues no se transmite si no se vive. Y yo creo que el gran reto el gran tino que tuvimos en Gente Nueva es hacer los valores vivos. ¿Y cómo era eso? Si a alguien le gustaba la música y decía, oye, pues yo quiero trabajar aquí, me gusta de Gente Nueva y demás, ¿qué puedo hacer? Pues graba un disco, forma tu grupo de música y graba un disco y darlo a conocer, ¿no? Si a alguien le gustaba el fútbol, pues forma tu equipo de fútbol y pues haz de un equipo ganador, ¿no? Y si a alguien le gustaba los medios de comunicación, me acuerdo que aquí Mauricio de la Cruz, que era un gran soñador, él decía que él iba a tener el propio periódico de Gente Nueva, que lo tuvimos, pero él no se conformaba con eso, sino él quería tener su propia rotativa y su propio edificio, que iba a ser el periódico más importante de México. Entonces realmente ese sueño del joven pues, se canalizaba en la acción, ¿no? Y yo creo que eso fue, digamos, esa combinación de tener un propósito basado en valores con acciones y compromisos y acciones concretas, pues eso fue lo que logró pues que Gente Nueva llegara muy lejos. O sea, creció Gente Nueva rapidísimo a nivel nacional, prácticamente estuvimos en todas las capitales y luego empezamos a hacer congresos y en los congresos, en el primer congreso en 1988, tuvimos una asistencia de casi 8,000 jóvenes y entonces se corrió la voz y de repente Gente Nueva empezó a tener presencia a nivel internacional. Estaba Gente Nueva en Venezuela, Gente Nueva en España, en Italia, en Francia, porque realmente esta idea de transformar y de cambiar al mundo, pues está en la esencia humana. En esencia humana y en la juventud está más presente que nunca. Entonces, cuando a un joven tú le das un reto y le das libertad y lo apoyas, pues llega lejísimos, ¿no? ¿Cuáles eran los requisitos para formar parte de Gente Nueva? Bueno, teníamos una solicitud de admisión y pagabas una cuota anual y te daban tu credencial y estaba atrás de la credencial venía un decálogo donde pues finalmente era una aspiración a ser mejor persona, ¿no? Era a lo que tú te comprometías, a ser mejor persona. Pero realmente pues el requisito era participar, era estar, era ser, era comprometerte y trabajar. Ese era el compromiso. ¿Qué recuerdas de esos momentos de Gente Nueva que te hayan marcado para salir ahora sí a todos los proyectos que han salido, que ahorita igual me platicas, ¿no? De lo que fue Gente Nueva y que hoy en día sigue habiendo organizaciones que perduran y que han movilizado y cambiado el rumbo de este país?
Pues a ver, tengo muchos recuerdos y de diferente índole. Bueno, pues siempre el más importante pues era la recaudación de fondos, ¿no? Y teníamos un área de relaciones públicas que estaba encargada de recaudar fondos y Chovy lo lideró muchos años. Pero me acuerdo que pues llegábamos con personalidades, llegamos con gobernadores, llegamos con secretarios de Estado, llegamos con el presidente de la Cámara de Diputados y llegábamos a hacerle la presentación de gente nueva y llegábamos con una seguridad de que pues yo no sé si realmente les importaba el proyecto, pero nos veían tan seguros y tan convencidos pues que salíamos con el cheque, ¿no? Luego, no sé, bueno, el logotipo de Gente Nueva, que de alguna manera sigue presente ese espíritu, que era un, eh, una proyección de la imagen de Lech Walesa cuando estaba preso en aquel entonces, era líder del sindicato de Solidaridad, y le dan permiso de hablar con Juan Pablo II. Sale una foto en el periódico donde sale levantando la mano. Y esa idea la captó Bosco Gutiérrez, que fue quien nos diseñó y nos regaló el logotipo de Gente Nueva, y era pues la persona, ¿no? Y él hizo todo un diseño muy bonito donde tomó, digamos, de esa fotografía, pues tomó ¿no? La señal de la victoria, pero finalmente era la persona, ¿no? Y luego le dio forma de árbol, porque finalmente si una persona fructifica, ¿no? En comunidad, pues da frutos y para el bien colectivo, ¿no? Y pues llegábamos a presentar el logotipo de Gente Nueva. Ese era el mejor pitch que teníamos en ese momento, el logotipo de Gente Nueva. Y con eso pues, realmente convencimos a mucha gente, pero más que nada por la pasión de que realmente queríamos cambiar al mundo. Tuvimos muchísimos eventos. Yo creo que donde realmente dimos el salto, digamos, a hacer cosas en grande, uno fue en el sismo de 85, donde empezamos un programa de ayuda, donde lo que hicimos fue vincular a una familia no afectada con una familia afectada de Tlatelolco. Y el eslogan del programa se llamaba Los que podamos, compartamos. Y la verdad es que fue un programa muy bonito, donde realmente de mucha solidaridad, de mucha empatía, y pues eso lo vimos en todo México en aquel entonces, ¿no? El sismo de 85 me parece que fue un parteaguas en la ayuda social, en la solidaridad en la Ciudad de México y en general en México, ¿no? Porque llegó ayuda internacional, etcétera. Y luego el segundo parteaguas, yo creo que fue justamente los congresos de Gente Nueva, donde se volvieron realmente pues un foro de poner a personalidades de renombre pues en la palestra. En un México donde pues, probablemente muchos de los que estamos aquí presentes pues no se vivió, pues era un México muy diferente del que estamos viviendo actualmente. Antes, por ejemplo, ibas a un programa de radio y difícilmente alguien mencionaba la palabra Dios, ¿no? Obviamente no había programas religiosos ni nada, ¿no? El gobierno tenía mucho cuidado controlaban los medios, etcétera, ¿no? México cambió y evolucionó en muchos sentidos, pero en aquel entonces para nosotros pues, era un aprendizaje de movernos en un campo donde finalmente no era el movimiento político, pero sí era el tema del voluntariado, el tema de la actividad social, de entrar a incursionar en otros campos, participar en medios de comunicación, hacer, digamos, statements pues, de lo que considerábamos que estaba bien o de lo que no estaba bien, ¿no? Por ejemplo, el tema del armamentismo en aquel entonces pues, era una de nuestras banderas, ¿no? Todo el gasto que se sigue gastando en armamento, pues con el 1% de ese presupuesto, pues acabas con el hambre de un país entero, ¿no? ¿Y cuál es el brinco ya a estos grandes proyectos, ¿no? A empezar promotora, a empezar los distintos proyectos, y nos puedes hablar de
¿cuáles proyectos salieron de personas, de gente nueva, y cómo son los inicios de Promotora? Pues mira, yo creo que en Gente Nueva se incubaron muchos liderazgos y muchos proyectos. Digamos, unos formaron parte, digamos, traían este ADN de la inspiración de la Madre Teresa de Calcuta, donde finalmente para todos nosotros los fundadores nos dejó una huella y un ejemplo, ¿no? De no solo solidaridad con una causa, que puede ser con la pobreza, sino vivir en pobreza y trabajar con los más pobres, una defensora de la vida, y creo que esa figura para nosotros nos marcó y su ejemplo y su testimonio y su mensaje todavía nos sigue marcando. Sin embargo, pasaron pues miles de jóvenes por Gente Nueva, y yo te diría que muchos de los líderes en muchas organizaciones actuales muy comprometidos, yo no te diría que Gente Nueva los formó en todos los casos, pero sí compartieron, digamos, este ánimo de, pues a lo mejor este inconformismo, ¿no? Y este deseo de generar un mundo mejor, un México mejor, ¿no? Y en el caso de Promotora, que tiene su génesis en todo esto, en el 2009, yo venía, en el 2007 yo regresé de haber vivido unos años en Canadá. Prácticamente nuestra generación de fundadores de Gente Nueva, pues no tuvimos la oportunidad de estudiar maestría. Y es algo que siempre me quedé con el gusanito. Y ya casado, tenía mi empresa y estaba asociado con mi hermano y la tenía bastante bien organizada, y le dije, pues si no tienes problema, pues me voy a tomar un par de años sabáticos. No fueron 2, fueron 4. Y bueno, mi hija, la mayor, nació en Montreal, y ya cuando regresé de Canadá, después de pues, haber sido empresario muchos años, la verdad es que mi tiempo lo dividía en mi empresa y en Gente Nueva. Para mí, Gente Nueva probablemente era más mi empresa que mi empresa, ¿no? Y cuando regreso, pues varios de competidores del sector en el que estaba me buscaron para ver si estaba interesado en particular dos competidores para comprar la empresa, y yo le dije, platiqué con mi hermano y le dije, pues mira, tú no estás metido en el negocio, yo la verdad es que quiero hacer algo diferente. Y yo tenía, digamos, en este periodo de reflexión, la verdad es que con muchas satisfacciones de que me dio mi negocio, pero finalmente, pues yo tenía como que esa semilla dentro, ¿no? Y dije, pues voy a hacer algo diferente. Y en ese entonces, yo ya participaba en Promotora, no teníamos estructura. Trabajábamos en comités y estábamos apenas vislumbrando cómo darle forma al quehacer de Promotora, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que hice fue pues empezar a armar un equipo de trabajo. Para mí, una de las invitaciones que le hice en aquel entonces a los primeros colaboradores, y a la fecha se lo sigo haciendo con los que tengo interacción y invitación, les digo, esto no es una chamba, esto es venir aquí a trabajar por tu pasión, nos van a pagar, y si te hace feliz, pues vamos a ser todos muy felices. Si no es tu pasión, pues mejor de una vez lo dejamos, porque uno de los dos va a sufrir. Y la verdad es que estoy muy orgulloso del equipo que hemos formado. La verdad es que en el equipo de Promotora, prácticamente el promedio de edad de los que están aquí, pues están casi desde que entraron, ¿no? Por aquí anda Eduardo, uno de mis cofundadores, y con los que pues empezamos a construir el proyecto, ¿no? Lo primero que nos planteamos era qué tipo de organización queremos hacer, ¿no? Nosotros veníamos por un lado,
de experimentar el voluntariado, de experimentar la filantropía y por otro lado también del emprendimiento social. Un poco digamos, la génesis de Promotora pues es fruto, digamos, de un éxito de un emprendimiento social. Entonces, nos planteamos cómo articular, cómo combinar negocios con filantropía, ¿no? Y entonces, pues empezamos a investigar qué había digamos, allá fuera de México, y nos encontramos con varios, digamos, referentes. Uno era la inversión de impacto, otro era la filantropía de riesgo, que eran dos conceptos que aquí en México no se conocía. ¿Qué significa esto? Donde finalmente digamos, el motor del desarrollo de una organización pues está en el capital, ¿no? O sea, el modo de sobrevivencia está en el capital y todo depende para qué se use el capital, ¿no? Puede ser una organización lucrativa o una organización no lucrativa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues el propósito de Promotora va a ser buscar los mejores proyectos, ya sean lucrativos o no lucrativos. Más o menos dibujamos como digamos, la pirámide social. Traíamos también en el ADN, pues la ayuda a los menos favorecidos. Por un lado, digamos, cuando hablas de los menos favorecidos, pues te encuentras, digamos, desde los segmentos medios bajos de la población o los segmentos totalmente bajos de la población, ¿no? Entonces dijimos, bueno, para los segmentos medios bajos, pues vamos a buscar proyectos lucrativos, o sea, soluciones comerciales a problemas sociales. Y del lado, digamos, los segmentos más bajos, pues vamos a atacarlos o a entrarle por el lado de la filantropía. Entonces, más o menos, como que hicimos más o menos nuestro modelo digamos, de trabajo, y armamos dos áreas: el área de inversión de impacto, un concepto que en México no se conocía, y por otro lado, inversión social o filantropía. Y dijimos, bueno, pues las dos necesidades básicas, digamos, de la persona, está salud como primera necesidad, educación como palanca de desarrollo. Y empezamos a buscar proyectos en esos dos sectores. La realidad fue que del lado de inversiones, pues encontramos muy pocos proyectos. Entonces abrimos un tercer sector que le llamamos desarrollo económico, que eran todo el resto de los proyectos de impacto social que no estuvieran en estos dos primarios, ¿no? Y hicimos la tesis de inversión, digamos, de lo que le llamamos el Fondo México, que fue, digamos, las primeras inversiones que hicimos en estas empresas con propósito de impacto social, negocios, o sea, tradicionales, pero con el común denominador de que los emprendedores sí querían cambiar al mundo. Y yo al principio, digamos, éramos un equipo muy pequeño y pues casi conocía yo a todos los emprendedores y viéndolos a los ojos, digamos, después de que presentaban su business plan y su proyecto y demás, yo la verdad es que me convencía viéndolos a los ojos, a ver si se las creía o no se las creía, porque finalmente lo que habíamos aprendido es que el modelo de negocio, pues uno es el que está en papel o en el PowerPoint o en el Excel, y el otro es el que acabas haciendo realidad, ¿no? Entonces, si veías un cuate apasionado, comprometido, que había dejado realmente, pues a lo mejor muchos de ellos acaban de terminar su carrera, ¿no? Con estudios y demás, y veías que realmente había detrás de ellos una causa muy potente, muy fuerte, como varios de los que tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, Clínicas del Azúcar, ¿no? El caso de Javier. Cuando lo conocí, que me platicó pues el plan que tenía de resolver enfermedad número 1 en México, enfermedad de salud número 1 a nivel mundial. Y me platicó pues que tenía un modelo, digamos, de solución holística para atender la diabetes. Pues la verdad es que él como persona me cautivó mucho, pero cuando me platicó que su mamá era diabética y que él quería resolver eso porque había vivido lo que había sufrido en su familia, pues ahí se la crees.
O sea, no te tiene que presentar una gran presentación para decir, este cuate sí está comprometido con su causa, ¿no? Claro. Y satisfactoriamente, después de, empezamos con Javier en el 2014, después de 11 años, ya tenemos 50 clínicas en México y la primera en San Antonio, Texas, esperando que es un modelo piloto y esperando que siga adelante, ¿no? Entonces, lo que buscábamos era proyectos, digamos, que el modelo fuera de alto impacto, que estuviera en nuestros sectores, que pudiera ser replicable o escalable, y porque siempre hemos creído que nuestra misión como promotora está en impulsar proyectos de alto impacto, ¿no? Y estos proyectos, o sea, y no es que, por ejemplo, del lado de la filantropía hemos ayudado pues, a más de 400 organizaciones y muchas, digamos, si las pudieras identificar digamos, de acuerdo a su propósito, su tamaño, las causas y demás, pues te encuentras grandes causas o grandes organizaciones, como puede ser Teletón o Cruz Roja, ¿no? Las grandes organizaciones que atienden masivamente, pero también te encuentras muchas organizaciones que todavía siguen dependiendo, digamos, de su fundador y no crecieron y demás, pero que si no atienden a su población, pues esa población se queda desatendida, ¿no? Nosotros queremos realmente generar mucho impacto, pero también estamos conscientes pues que hay que atender pues pues ahora sí que tanto las grandes soluciones pues como las grandes necesidades, que esas no requiere, o sea, que esas hay que atenderlas hoy, ¿no? Y yo creo que muchas veces es muy romántico hablar de esa parte de no le des el pescado, enséñale a pescar, ¿no? Pero cuando estás metido en el medio, en las organizaciones, en los grupos vulnerables, pues justamente te das cuenta de eso, ¿no? Que muchos tienen que ser filantropía pura, que no puedes generar más herramientas que quisieras, ¿no? Para darles ese espacio. ¿Cómo ves esa diferencia y ese discurso, llamémoslo así, ¿no? De que luego criticamos la filantropía per se, del donativo como tal, a el generar valor hacia una inversión mayor. Sí, a ver, a lo largo de todos estos años y de toda mi vida, yo he aprendido muchas cosas. Y la primera es no criticar a nadie que está ayudando, ¿no? O sea, podrá ser un modelo muy depurado o podrá ser la ayuda que das en el semáforo de la esquina, ¿no? O sea, finalmente la ayuda es un acto de amor, es un acto de generosidad, es un acto de entrega y toda ayuda es válida, ¿no? Sin embargo, me parece que en el caso de promotora, que tenemos una responsabilidad fiduciaria, digamos, del patrimonio que tiene promotora y del quehacer de promotora, sí tenemos que hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hice empezando fue tomar un programa que organizó la Bolsa Mexicana de Valores con la NAWAC de capital privado, porque ahora sí que para hacer cheques, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, para regalar el dinero, pues no hay mucha ciencia, ¿no? Y me acuerdo que en mi época le ponías el cheque a la impresora, ¿no? A la printaform y pues sacaba los cheques así. Ahorita ya se hacen transferencias electrónicas. Pero siempre hemos dicho que para hacer cheques, pues no somos malos. Pero para invertir bien el dinero a favor de las mejores causas, pues sí tienes que tener una metodología y sí tienes que saber lo que estás haciendo, ¿no? Uno, pues porque tienes que saber a qué organización apoyas. Dos, tienes que saber, pues cómo funciona la organización. Las organizaciones, pues tienen que ser ahora sí que lucrativas o no lucrativas, pues tienen que ser responsables y dar cuentas y ser transparentes de lo que están haciendo, ¿no? Entonces vas conociendo a las personas, vas conociendo a las organizaciones, vas conociendo su estilo de liderazgo. Y otra de las cosas que hemos aprendido es que cuando tú ves un emprendedor que realmente está comprometido con su causa, da la vida por su causa y demás, pues hay que acompañarlo. O sea, nadie sabe sabiendo todo, y menos en las etapas tempranas, menos cuando están empezando. Entonces, nosotros tenemos aquí, acuñamos desde el inicio en promotora una frase de que nadie se vaya con las manos vacías. O sea, probablemente
no invertimos en el proyecto o probablemente no les donamos por la razón que sea. Pero podemos ayudarles con una vinculación, podemos apoyarles con un consejo, con una mentoría, con literatura, etcétera. Y creo que eso ha moldeado una cultura dentro del equipo de promotora, pues de que realmente ahora sí que nos gusta hacer el bien, pero también nos gusta hacerlo bien. Apoyas 5 principales pilares, ¿cierto? Nos enfocamos obviamente en un país con tantas carencias, con tantas problemáticas, pues hay que enfocar de cierto punto los apoyos, ¿no? ¿Cuáles son estos 5 principales pilares? Mira, y como te comentaba hace un momento, empezamos al principio apoyando fundamentalmente educación y salud, luego lo abrimos a otros sectores, sobre todo del lado de inversiones, ¿no? Apoyamos vivienda, modelos sustentables. Uno de los retos que tuvimos digamos, del lado de inversión fue que no encontrábamos muchos proyectos donde invertir. Digamos, esto sucedió, digamos, del 2009 hasta el 2019. Lo que hicimos en 2019-2020 fue ver si podíamos encontrar digamos, una estrategia diferente. Y empezamos a pensar en invertir en América Latina para encontrar proyectos de alto impacto y que esos proyectos traerlos a México, dado que México pues, es uno de los grandes mercados y que estos modelos innovadores pudieran llegar a México. Entonces ahí abrimos, digamos, los sectores a pues, alimentación saludable, a medio ambiente, seguros, fintechs, o sea, abrimos un poco el scope de inversiones. Y del lado filantropía, ahí hemos atendido muchísimas causas. O sea, en estos sectores, digamos, de necesidades básicas, hemos apoyado mujeres indígenas, hemos apoyado desastres naturales. Es una constante que hemos hecho tanto a desastres naturales en México como en otros países. Y sobre todo proyectos de educación, proyectos de salud, muchos de innovación. El año pasado, en 2024, habiendo cumplido 15 años de promotora, nos hicimos la pregunta en el consejo de qué más podíamos hacer, ¿no? Entonces, platicando con unos amigos consultores que son expertos en proyectos de impacto social en México y en el mundo, asesoran digamos, desde el mundo corporativo y grandes fundaciones, pues les preguntamos qué más podríamos hacer, o ustedes qué están viendo que no hemos hecho, ¿no? Y nos dijeron, bueno, lo que han hecho la verdad es que siéntanse muy orgullosos de lo que han hecho, pero podrían hacer algo diferente de lo que han hecho. Y la propuesta que nos hicieron fue, si bien, digamos, hemos atendido estas causas, la propuesta fue tener un approach diferente, digamos, un abordaje diferente. Seleccionamos digamos, de todas las causas que hemos apoyado, seleccionamos 5 causas, perdón, que fueron primera infancia, que ya veníamos trabajando en primera infancia, educación, salud, jóvenes, de alguna manera es digamos, la génesis de donde venimos nosotros, y emprendimiento social, que de alguna manera pues también es parte, digamos, de las historias de éxito de Promotora Social México. Entonces definimos 5 temáticas y la propuesta que nos hicieron fue hacer algo diferente de lo que habíamos hecho en el pasado. En el pasado lo que hemos hecho es buscar los mejores proyectos donde invertir, ya sea de empresas o organizaciones sociales. La estrategia que estamos siguiendo actualmente es diferente y a partir de este año conformamos un equipo justamente para abordar, digamos, esta nueva estrategia, donde vamos a hacer investigación en estas 5 causas, vamos a hacer medición de impacto para ver, digamos, anticipadamente cuáles son los posibles resultados que queremos lograr y luego diseñar las estrategias de intervención. Entonces,
vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo actualmente, digamos, en el fondo LATAM, que empezamos en el 2022. Normalmente, como inversionista, como fondo de inversión, normalmente tienes 10 años, digamos, de latitud. Los primeros 5 años es cuando haces, digamos, tus primeras inversiones o tus inversiones, y los siguientes 5 años más o menos, o del año 7 en adelante, son tus salidas, digamos, como fondo de inversión. En el caso de promotora, que es, digamos, un poco sui generis, nosotros no somos un fondo tradicional donde levantamos capital, sino somos un evergreen, que le llaman, ¿no? Somos propietarios, digamos, de los fondos, y lo que hacemos es buscar otros coinversionistas que vayan en las empresas en las que invertimos, que vayan con nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer, o que queremos hacer ya a partir de este año, es empezar a entender dónde podemos mover la palanca y diseñar las estrategias de intervención, buscar con qué aliados podemos hacer esta diferencia y empezar a hacer, digamos, estrategias de largo plazo, porque, digamos, este enfoque de cambio sistémico pues da resultados a largo plazo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, alguno de los modelos que han tenido éxito en otros países, y en México hay algunos ejemplos, por ejemplo, los bonos de impacto, ¿no? Donde tienes un financiador, que en este caso podría ser, por ejemplo, Promotora Social México, tienes un operador de la causa y tienes un pagador que puede ser el gobierno, que normalmente es el gobierno, donde te va a pagar por el éxito del proyecto. Entonces tienes un proyecto de largo plazo donde haces una intervención que, si es exitosa, después ese proyecto puede ser motivo para que después intervenga el gobierno en cambiar una política pública, y entonces pues ya moviste la aguja. O sea, tú fuiste, digamos, el piloto al principio, pero después ya mueves la aguja para que el gobierno pues ya le asigne un presupuesto mucho más grande de lo que podría hacer tú como privado o como fundación o como desde el sector privado, ¿no? Suena que tiene mucho riesgo, ¿no? Obviamente, ¿cómo haces frente a ese posible riesgo, ¿no? Para medir esos impactos, más allá de, pues, obviamente la empresa, el fundador o el emprendedor. ¿Qué cuestiones ves y tienes que identificar para que sí le inviertas y que sí tengan esa resolución a largo plazo? Fíjate, en el tema del capital, es interesante un poco las variables, ¿no? Y vas entendiendo un poco cómo funciona, digamos, los incentivos del capital. A mayor riesgo hay una mayor prima, digamos, ¿no? Entonces, normalmente los inversionistas pues piden una prima de riesgo, ¿no? Si el proyecto, en la etapa en la que estás entrando, tiene un mayor riesgo, pues obviamente pues el inversionista que corre mayor riesgo, pues te pide un retorno mayor, ¿no? Creo que esa es una de las variables o de las variantes del modelo de Promotora Social México, donde el apetito de promotora es mucho mayor que el de un inversionista tradicional. O sea, porque está justamente en nuestro ADN hacer estas apuestas de alto riesgo, donde pues no hay nada garantizado. Obviamente sí tienes que ahora sí que hacer apuestas educadas, tienes que investigar bien lo que estás haciendo, ver con quién lo vas a hacer y demás, pero sin duda pues hay mucho más riesgo. Y ese es el apetito que tiene Promotora, a correr mucho más riesgo, ¿no? Recientemente acabamos de empezar un tercer fondo que le llamamos el fondo SEED, que es el fondo semilla, justamente que va orientado pues a encontrar proyectos en etapas tempranas, que sean modelos muy innovadores, pero obviamente pues tienen mucho más riesgo. Y estamos muy contentos porque encontramos un socio operador, que son unos chilenos, que se llama Impacta BC,
han hecho un trabajo espectacular en los proyectos en los que han participado y nosotros realmente pues estamos regresando también un poco al apetito al riesgo, porque en el segundo fondo, en el fondo LATAM, surge en un momento donde nos quedamos en el 2020, 21, 22, nos quedamos sin fondos, situación financiera, digamos, de nuestro el endowment que tenemos y decidimos poner en hold digamos las nuevas inversiones y los donativos que no fueran, digamos, los proyectos propios. Entonces el fondo LATAM de alguna manera tuvo como en su diseño muchos de los aprendizajes que tuvimos del Fondo México, ¿no? Donde pues eran proyectos de alto riesgo y pues muchos ya fueron write-offs, o sea, donde ya perdimos la lana, pues digo, con muchos aprendizajes, pero pues son de los riesgos que corres al invertir en etapas tempranas. Entonces en el Fondo LATAM invertimos en series A's, ya proyectos más maduros que ya tienen más tracción, y en este fondo nuevo pues otra vez estamos regresando con mucho más apetito al riesgo, porque lo que estamos viendo, digamos, en el futuro de promotora, pues vienen años muy buenos, entonces pues, estamos corriendo más riesgo y hemos metido, digamos, desde el año pasado, le metimos, incluso acuñamos el término de impacto 3X. Lo que esto significa, ¿no? O sea, si en 15 años habíamos tenido un gran impacto, lo que queremos a partir, digamos, de este año es hacer 3 veces o más lo que hemos impactado, ¿no? ¿Qué consejo le darías a estos emprendedores o a estos jóvenes que apenas están iniciando proyectos que buscan tener un impacto, que creo que está creciendo mucho, ¿no? Me imagino que, como bien decías, a diferencia de hace 15 años que empezaron, que no había tantos, hoy hay bastantes, pero ¿qué consejo les darías para sí poder hacer un buen pitch y para poder sí ser atractivos y que sí puedan tener el levantamiento de capital? Pues mira, yo un consejo que le daría a cualquier emprendedor en general, ¿no? O a los jóvenes, más que nada a los jóvenes. Yo les diría, aviéntense a ser emprendedores, porque cada día está más difícil encontrar chamba. Entonces creo que ser tu propio jefe, emprender, hacer lo que te gusta, me parece que es una muy buena apuesta. Ahora, un emprendedor social, yo casi que, y es más, es algo que platicamos aquí en el equipo, tenemos como muy identificados los perfiles de los emprendedores y de los emprendedores que llegan a promotora, ¿no? Hay muchos que son emprendedores porque ven la oportunidad de negocio, ¿no? Y ven ahí. Pero el emprendedor social, yo te diría que es casi que vocacional. Es alguien que en su fuero interno quiere hacer algo trascendente, algo de alto impacto, quiere cambiar vidas. O sea, hay como un apetito por cambiar vidas. De cualquier manera, ¿no? O sea, ya sea en la educación, en salud, con prótesis, con un modelo innovador, pero hay un sentido de propósito diferente del emprendedor que lo hace porque ve una oportunidad de negocio y que es súper válido. La verdad es que en el mundo de los negocios, pues, gracias a eso, pues el ser humano y la humanidad pues resuelve muchos retos y muchos problemas. Pero el emprendedor social es alguien que realmente le apasiona cambiar vidas. Y esa es su pasión. Conozco muchos emprendedores sociales, y creo que tú eres uno de ellos, que se han movido del mundo corporativo porque se sienten insatisfechos. Y cuando llegan, ya sea a su propio emprendimiento o al emprendimiento de alguien más, tiene un nivel de plenitud, de realización, donde realmente ya la retribución económica, pues sí es muy importante y que tiene, ¿no? Para resolver tus problemas, pero pasa en un segundo, un tercer plano. Lo que realmente te mueve es lo que te hace desvelarte, lo que te hace levantarte con pasión, con energía, pues es lo que te mueve. Y eso lo llevas dentro. Entonces, ¿qué consejo le daría? Que no vayan a matar por ningún motivo sus sueños. Y yo creo que bien lo dices, es esa parte del aspecto económico en un segundo término. Yo creo que es una consecuencia de, ¿no? Si tienes bien claro tu propósito, ahí vas a meter toda tu energía, tu fortaleza,
y el dinero va a ser una consecuencia. Entonces yo creo que a diferencia de los emprendedores, digamos, tradicionales que van persiguiendo el dinero, aquí estás persiguiendo un sueño más grande y la consecuencia es el recurso económico, ¿no? Sí. Pues bueno, en una carrera que yo sí diría exitosa, ¿no? Porque para mí creo que el éxito no solamente se define en el tema económico, sino mucho más allá, sino en un aspecto de plenitud, de paz, de tranquilidad y de impacto. ¿Tú cómo consideras esta carrera de éxito para ti? Mira, a ver, yo creo que es difícil definir una fórmula del éxito. Me parece que nosotros como personas somos como vasos, ¿no? Y hay vasitos chiquitos, vasos altos, vasos más gorditos y demás. Yo creo que una manera en la que uno se puede sentir exitoso es cuando todo el tiempo estás buscando llenar tu vaso. Y si lo puedes rebosar, y no importa si eres vasito chiquito, si eres ahora sí que de tequilero o jaibolero, o sea, esas ganas de todos los días de llenar tu vaso, me parece que te llevan al éxito. Me parece que, a ver, puedes tener éxito en un partido de fútbol, puedes tener éxito en tus negocios, puedes tener éxito en la familia, pero me parece que el término éxito se puede confundir un poco con plenitud. Yo creo que es mucho más profundo el término plenitud, porque a final de cuentas la vida es un recorrido, ¿no? Es como subir la montaña, es como estar en todo el tiempo remando a contracorriente. Probablemente es más difícil en el caso de cuando vas a contracorriente, dejas de remar y te lleva para atrás, ¿no? Y así pasa con la vida, cuando dejas de luchar por tus ideales, por ser mejor persona, por dar lo mejor de ti mismo, no te quedas donde estás, sino te vas para atrás, ¿no? Pero a lo mejor el ejemplo de la montaña ilustra un poco más, porque todos tenemos diferentes caminos para llegar ¿no? a la cima, pero todos queremos llegar a la cima. O sea, ¿qué queremos lograr? Pues una vida plena. Nosotros aquí tenemos en Promotora, tenemos un modelo que, digamos, que es el que seguimos en lo personal, que es como una especie como de plan de desarrollo integral, ¿no? Y es el que, pues me parece que cubre como que los pilares, las patas de la mesa de nuestra vida personal y familiar, ¿no? Le llamamos FICEP, ¿no? Que es la F de familia, la parte, la I de la parte intelectual, la S de salud, la parte espiritual, la E de espiritual y la P de profesional, ¿no? Y de alguna manera es como vivir tu vida como balanceada, ¿no? Tratando de cubrir todos los aspectos de tu vida, porque si le metes muy duro a la chamba y descuidas tu familia, pues te lo va a cobrar también la vida. Si estás con los amigos todo el tiempo y demás y descuidas tu salud, pues te la va a cobrar. Entonces, si tienes un modelo personal de desarrollo integral, seguramente vas a ser muy plena, muy feliz, y siempre habrá trabajos, o sea, siempre hay retos en cada una de las áreas, siempre hay problemas, pero creo que vives una vida mucho más completa, mucho más armónica, mucho más plena, y pues el éxito finalmente, pues no sé, yo creo que lo acabas definiendo tú en tu diario personal, porque ni siquiera en tu lápida va a aparecer eso. Lo que pongan los demás no necesariamente es lo que para ti significa el éxito, ¿no? Entonces. Y a ver, hablando esto del tema de la trascendencia, ¿cómo te gustaría a ti ser recordado y trascender en este mundo? Pues como alguien que trató de hacer, que trató de hacer lo mejor que podía, lo que le tocaba hacer, ¿no? Y pues con defectos, limitaciones, ahora sí que con mis cualidades y con mis imperfecciones. Trato de ser, digo, no sé si lo logre, pero trato de ser una persona normal, ¿no? Ordinaria, ¿no? Y
o sea, lleno de errores. Cuando me equivoco, trato de reconocerlo. Cuando tengo aciertos, pues me siento orgulloso. Pero pues trato de que en el día a día, ahora sí que ya la vida nos presenta muchos problemas como para complicárselos más a los demás, ¿no? Entonces, trato como les digo a mis hijas, tratan de dejar su cuarto un poco mejor ordenado de como lo encontraron, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que podríamos hacer en nuestro país, pues tratar de dejar un mejor país para las siguientes generaciones. ¿Y qué enseñanzas consideras que te ha dado estos, pues más de 16 años liderando, pues promotora? Y en tu vida, sobre todo en la participación social, esa parte del ayudar y del servir, que yo siempre considero que nos da mucho más a nosotros, ¿no? A la forma de hacerlo, y que justo es invitar a la gente a que lo pruebe, lo haga de alguna manera. A ti en lo personal, Juan Carlos, ¿qué te ha dado? Pues mira, uno de los grandes aprendizajes es que te salen mejor las cosas cuando lo haces acompañado. Incluso este espacio, por ejemplo, tiene ese propósito, ¿no? Y me parece que la colaboración es fundamental y puedes llegar mucho más lejos. A lo largo de los años, cuando me han preguntado, ¿y cuál es la competencia? ¿Quiénes son los competidores de promotora? Le digo, pues, el hambre, la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades de trabajo, la falta de oportunidades o de infraestructura en salud. Esos son los grandes competidores de promotora, ¿no? Oye, que si puede haber 10, 20, 100 organizaciones que hagan lo que promotora, ojalá, caray, ojalá, porque realmente el hacer el bien pues, es algo que todos lo podemos hacer. Uno de los grandes aprendizajes es que no hay un camino único. Hay muchos métodos, muchas formas de hacer. Causas, hay muchísimas, necesidades, hay todas. Entonces, yo creo que en la medida en la que nos atrevamos a cambiar el mundo, a cambiar. Y cuando a mis hijas les digo, por ejemplo, les digo, oye, no cambien al mundo en abstracto, ¿no? Las nuevas generaciones que dicen es que queremos cambiar al mundo. No lo cambien. No, nada más hagan lo que tienen que hacer. Sean mejores personas. Ayuden a los demás. Preocúpense por los que más lo necesitan. Compartan lo que tienen, ¿no? Y el mundo se va a ir cambiando solo, ¿no? Y creo que cada vez hay más conciencia, pero muchas veces se quiere cambiar al mundo desde una taza de café o desde la plática un poco intrascendente, ¿no? Sí, creo que muchas veces nos quedamos en la intención y pocas veces en la acción, ¿no? Entonces yo diría, pues que sí, que a todos nos corresponde, este mundo es de todos, este país es de todos, y cada uno, pues desde nuestras trincheras, dejarlo mejor de cómo está. Por último, mi estimado, la pregunta obligada, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Híjole. Mira, a ver, soy un apasionado de mi país, me encanta México. Conozco mucho de México. Me encanta viajar. Me encanta la comida mexicana. Me encantan las tradiciones mexicanas. Y además, en el nombre de Promotora Social México, pues todos los días nos recuerda un poco el propósito de por lo que trabajamos, ¿no? México me parece que es un país maravilloso, me parece que los mexicanos son increíbles, las culturas mexicanas son increíbles, me parece que esta forma de ser que tenemos los mexicanos, que somos solidarios, somos acomedidos, somos simpáticos, somos echados para adelante, somos entrones y demás, me parece que es increíble como cultura y demás, me parece que somos mágicos. Sin embargo, me parece que México tiene muchos retos, ¿no? Me parece que el tema de la inseguridad y esto que nos está pasando ahorita de acostumbrarnos a los muertos, o sea, el valor por la vida me parece patético que nos acostumbremos a vivir cifras en miles ¿no? de todos los días. La desigualdad, ¿no? O sea, me parece que hay toda una oportunidad. Y me parece que el campo, o sea, si algo quisiera y pudiera cambiar, me parece que es la educación.
y no solo el sistema educativo. Me parece que la educación, empezando por el aprecio de nuestro país. Pareciera como que México, o sea, decimos que México es de todos, pero cuando es de todos pareciera que es de nadie. O sea, vemos los ríos de México de lo más contaminado, dices, pero pues es lo más básico que tenemos, ¿no? O sea, los ves llenos de basura, los ves contaminados, ves que ahí echan el cascajo, los constructores, ves la basura, y no te tienes que ir a los grandes ríos ¿no? Te sales en las carreteras tan mugrosas. Cuando ves otros países que tienen este cuidado por los pequeños detalles, ¿no? Y luego aquí yo de repente me parece que soy medio chocante aquí en el equipo porque soy un poco obsesivo de los pequeños detalles, pero me parece que en los pequeños detalles están las grandes obras, ¿no? Yo cuando les digo aquí en las oficinas, le digo, fíjense en los baños de las empresas o de las organizaciones. Si tú vas al baño de los empleados, te dice mucho del reflejo de los valores de la organización, ¿no? Y cuando de repente te metes al baño del metro de Japón y ves que está más limpio que el baño de tu casa, dices, y pasa 1 millón de gentes todos los días y todo el tiempo lo ves limpio y no hay nadie limpiándolo, es que hay alguien que se ocupa por esos pequeños detalles, ¿no? Y me parece que esa cultura de la atención al detalle, del cuidado, de lo pequeño y demás, me parece que como filosofía de vida, pues puedes hacer muchísimo y cambiar muchísimo. Me parece que el diablo está en los detalles, ¿no? Sin duda, y yo creo que pensamos y se lo delegamos a los demás, ¿no? Ahorita que mencionas lo de la basura, piensas, bueno, pues ahí lo dejo porque alguien lo va a recoger o porque le corresponde a alguien más. Entonces buscamos delegar esa responsabilidad cívica y ética de la cultura hacia otros. Y esa parte de la cultura japonesa me parece increíble, ¿no? O sea, tú dejas tu iPad en el metro y su principio es, si no es tuyo, es de alguien más. Ahí lo dejo, ahí lo respeto. Entonces, creo que sin duda es algo que debemos de poner atención todos, no porque los demás lo hagan, nosotros hacerlo, predicar con el ejemplo. Y pues bueno, estoy seguro que de esa manera podemos ser ese gran país, que ya lo somos, pero todavía crecerlo mucho más. Quiero agradecerte enormemente por el espacio, por el tiempo, por todo el impacto que generas en este país, que todo el impacto que generan, pues no solamente tú, evidentemente lo dijiste, en equipo, los colaboradores. Gracias por ser ese referente en cuestión de inversión de impacto, de apoyo, de filantropía. Y pues un gusto poder platicar contigo, tenerte aquí en Comunal Podcast, y gracias nuevamente. Gracias a ti, Aldo. La verdad es que me siento muy, muy honrado de haber estado aquí contigo y te felicito porque esto que haces verdaderamente trasciende y impacta y cambia vidas. Gracias.